¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer renders en Nomad School o cómo mejorarlos? Pues te voy a explicar en 5 pasos cómo hacerlo para que pases de un render como este a este otro. Es muy sencillo, así que vamos allá. Vamos con el paso 1 de cómo hacer renders en Nomad School. Aquí tenemos nuestra escena, estamos en el modo Madcap y lo primero que os quiero hablar de este paso número 1 es de la importancia de las texturas y la iluminación. Si os fijáis, aquí no se aprecian las texturas obviamente, así que voy a cambiar el modo a encendido y aquí ya podemos ver la escena, que no es una escena tan guay como la que vamos a obtener, ya se empiezan a ver cosas, pero se ve también por lo que os he dicho, la iluminación que tenemos y las texturas que hemos puesto, por ejemplo el sofá, la madera de la mesa, el suelo, la alfombra, todo eso, esa riqueza que tiene ahora mismo la escena la hemos conseguido gracias a las texturas, así que por eso es importante que te centres en, aparte de tener un buen modelado, de aplicar esas texturas. Aunque estés haciendo un modelado sencillo, rollo cartoon, le puede venir bien a tu escena meterle un poquito de textura con los normal maps. Si por ejemplo seleccionamos aquí el sofá y vamos al panel de material, si os fijáis, ya tengo aquí una textura añadida, mapa normal y la aspereza, ¿vale? Y eso ya le va a dar una interacción con la luz diferente a como si fuera solo simplemente el juego de luces que podemos poner aquí de aspereza y metálico. Si tuviéramos que dejar esto esculpido con todos los polígonos para tener esos detalles, sería una escena muy pesada. Lo mismo con la mesa, los libros y el fondo. Si os fijáis, la escena está un poco apagada y es importante que cuando trabajéis con color y con iluminación no estéis en un modo de escultura, o sea, con ninguna herramienta seleccionada, sino vayáis al modo de ver y veréis cómo cambia enseguida. De repente está mucho más iluminada. Lo que pasa a veces es que estamos con cualquier herramienta seleccionada, estamos editando una luz, ¿vale? Y decimos, ¿qué poca luz tiene? Voy a subirle la intensidad. Le subimos la intensidad, se ve bien, vamos al modo de ver o cuando vamos a exportar y está como sobre iluminado. Y no queremos eso. Por eso siempre que trabajemos con luces, el modo de ver activado, también podremos apreciar mejor los colores, cómo interactúan con la luz. Otra cosa que quiero explicaros en este paso es cómo hemos trabajado con las luces. Sabéis que tenemos un máximo de 4 luces en Nomad, aunque podemos usar objetos como luces, que os he explicado en algún vídeo anteriormente, os lo dejo por aquí arriba o si no linkado en la descripción, que podéis verlo más tarde tranquilamente. Entonces hay que usarlas sabiamente. Yo en este caso he usado 4, las 4. 2 están aquí en la lámpara para crear ese punto de luz focal. La luz de sol, que es la principal, que la tenemos aquí. He usado esta de spot o de cono porque para mí es la que mejor funciona. Y por último la tercera, que tenemos aquí, que la tengo puesta como fondo, es una luz que va directa a este background, a este fondo que se ve desde la ventana y que permite regular esa iluminación que tiene, porque si os fijáis siempre que hacemos una foto a través de una ventana o se ve de fondo, el fondo tampoco se ve tan nítidamente y me permite regular como quiero de quemado o de intensidad que se vea ese fondo. Por último te quiero explicar sobre las texturas para que veáis el grado de realismo que podemos conseguir. Es esta de la lámpara, si os fijáis se ve la bombilla y es una textura muy sencilla, aunque tiene varias capas, tiene su normal mapa para crear esa rugosidad, la aspereza, y lo que tiene diferente a las demás es el mapa de opacidad. Pues tu mapa de opacidad simplemente de hexágonos, lo que pasa es que aquí no se ve muy bien, en blanco y negro para crear ese tramado. Le he dado un poco de emisivo para que reaccione con la luz y el material que he usado es tramado, ¿vale? Simplemente con la opacidad a tope, si os fijáis no la he bajado porque si no ya empieza a perder realismo. Por eso os digo que las texturas y la iluminación es muy importante para que el render sea muy bueno, así que intentad centraros en eso bastante y veréis cómo mejoran mucho vuestras escenas. Ahora vamos con el paso número 2 para mejorar vuestros renders. Y en este paso os voy a hablar de las cámaras. Muchas veces usamos la cámara por defecto, que puede tener cualquier distancia focal y está bien, pero para ir un paso más allá y que vuestra escena tenga más personalidad, es bueno que trabajéis la cámara, que trabajéis la perspectiva y la distancia focal. Si os fijáis en una cámara, una DSLR, tenemos diferentes objetivos, ¿no? Incluso el 25, 55 que tenemos todos, y eso te da un foco diferente de si estar más cerca o más lejos para ponerlo de manera sencilla, ¿no? Entonces es bueno que juguéis con eso también para darle un poco de personalidad a la escena, si os fijáis, de lo que queréis transmitir o cómo queréis que se vea esa escena. Si es algo muy pequeño o queréis que se vea como muy exagerado, podéis jugar con una distancia focal. Yo, por ejemplo, en este caso he elegido, y lo que me gusta trabajar es con una distancia focal de 50 milímetros, que es un estándar, funciona muy bien en la mayoría de entornos
Por último, lo otro que os quiero comentar es las vistas de las cámaras. Podemos guardar, como veis aquí arriba, presets de diferentes vistas de las cámaras. Y esto es muy útil porque si queremos sacar varios renders, no estar siempre moviendo la cámara y que cada vista de la cámara esté bien ajustada con su iluminación. Yo tengo aquí esta que es mi vista principal, tengo una secundaria y tengo una tercera que está centrada en esta parte de aquí de los libros, el jarrón y tal, para crear un enfoque-desenfoque. Y simplemente os lo quería comentar porque es importante que trabajemos la cámara, que siempre le va a ayudar a nuestro render porque le va a ayudar a transmitir la información mejor. Ahora vamos con el paso 3 y uno de los más interesantes porque vamos a tocar el lado del postprocesado de nuestro render, que es donde pasa la magia, donde vamos a mejorar muchísimo este render que tenemos aquí, que aunque tiene buena pinta, aún se puede mejorar muchísimo más. Así que vamos al panel de postprocesado, que es este de aquí, y lo activamos. De momento no pasa mucho, pero ya algo, porque tenemos las muestras máximas, que es lo que los fotogramas aquí que tenemos arriba, que son los samples también en inglés, empiezan a actuar, la resolución completa y esto que lo tenía ya activado todo, que es el mapeo de tonos, simplemente es para poder ajustar un poco la exposición, el contraste, la saturación, y luego tenemos todas estas opciones más para que nuestra escena empiece a verse muchísimo mejor. No hará falta activarlos todos, pero os voy a decir los que es necesario activar y otros ocasionalmente, depende de vuestra escena. Los primeros que vamos a activar es reflexión e iluminación global y veréis cómo cambia de repente la escena. Estos simplemente capta los rebotes de la luz entre objetos y de las luces que hemos colocado en nuestra escena, con lo cual tenemos una iluminación más global, mucho más completa, cambia muchísimo la escena. Otro importante que es la oclusión ambiental, para lo que no sepáis, la activamos. La oclusión ambiental lo que hace es crear una sombra artificial según lo juntos que están dos superficies, ¿vale? Que es lo que pasa naturalmente en cualquier sitio, ¿vale? Algo está cerca de otra cosa y eso le hace una sombra. Pues esto es lo mismo, lo activa de manera que podemos controlarlo. Si os fijáis, como hay ciertas partes que se vuelven más oscuras y menos oscuras. Entonces es jugar con la fuerza, el tamaño y el sesgo de curvatura. Lo que mide es cuán junto o pequeña está esos modelos o incluso las cavidades, para que lo tome en consideración. Vamos a seguir. Otro que me gusta tocar pero con mucho cuidado es el resplandor, ¿vale? Aquí, si fijáis, le da un tono así más dreamy a la imagen, pero podemos jugar con la intensidad, con el radio y con el umbral. Estos son ajustes con los que podéis jugar tranquilamente y ver cuál se acopla mejor a vuestro estilo de la escena. Así que os recomiendo eso, no os paséis mapeo de tonos, que es lo que os he dicho anteriormente, simplemente es como ajustar brillo, saturación y la exposición, porque si lo dejamos aquí al 1 se queda un poco apagada la escena y siempre un poquito de exposición le viene bien, sin pasarse. El contraste, la verdad que es muy fuerte enseguida, aunque pongáis un poco, enseguida mete contraste, me parece un poco antinatural. Y luego tenemos la saturación, que lo mismo, si metéis mucha saturación, enseguida se vuelve un poco loco. En el último paso os voy a enseñar cómo aún mejorar muchísimo más el render, así que ten paciencia porque vas a flipar. Seguimos con más cosas que podemos activar. La gradación de color en general no me gusta porque son como las curvas de Photoshop, entonces eso prefiero hacerlo fuera. Tenemos curvatura. La curvatura es interesante, pero es lo mismo. Hay que tocarla con cuidado. Lo que nos permite es poner un color en el relieve o en la cavidad de todo lo que hay en la escena. Si os fijáis aquí, lo tengo todo en negro y al 1. Entonces, ¿qué ha hecho? Meter ese color en todo lo que son relieves y cavidades. Interesante para un cartoony o incluso arquitectura. Por ejemplo, este estilo rollo arquitectura para pasar planos y cosas así. Es muy interesante porque se ven mejor las líneas y las formas. Así que es algo con lo que podéis jugar. Podéis jugar incluso con los colores para crear efectos y es muy interesante. Si lo quisiera hacer para esta escena en concreto, obviamente el relieve no lo haría. Y la cavidad lo haría muy poco para darle ese extra punch en lo que son las juntas, las esquinas, porque el ámbito occlusion ahí es muy difícil actuar bien. Tenemos más opciones, obviamente. Nitidez es una importante porque fijaos cómo se queda desenfocada la imagen. Entonces nitidez siempre es guay meterle un poco. Luego tenemos ruido, viñeta, aberración cromática, arte pixelado. Todas estas podéis investigarlas si queréis, pero son como para hacer ya otras cosas que en este caso no vamos a usar ni nos van a mejorar la escena. Por último tengo tramado, que lo que hace es que muchos artefactos que se crean de la iluminación, que se quedan bandas, a lo mejor lo habéis visto cuando habéis sacado un render, se quedan bandas.
este tramado intenta eliminarlas. No siempre, pero muchas veces lo consigue, así que está muy bien tenerlo encendido para que nuestro render sea lo mejor posible. Por último, que lo hemos pasado por encima, es aquí, tenemos esto aquí, que son los presets, que estos se añadieron ya en la versión anterior. Y es que de todo esto, si tienes un preset concreto o varias cosas que quieras probar, puedes guardarlos aquí, simplemente con lo que tienes activado, le das a clonar y se grabará ese preset ahí, ¿vale? Y siempre podrás volver a ver. Este es uno que ya puse yo por probar y siempre podremos volver a este preset y tenerlo ahí. Así que para probar o incluso decir, no, quiero tener uno que sea efecto cómico, efecto línea y demás, pum, lo podemos usar fácilmente. Y ahora, paso número 4, importante. Vamos a ver cómo exportar y cómo sacarle todo el jugo a lo que es en Nomad para esta escena. Y para ello volvemos al panel de postprocesado, ya hemos visto cómo es, pero lo que, si os fijáis, he pasado un poco por encima es este de calidad, que tenemos el muestreo de fotogramas y esto que pone aquí arriba X110, que no sabemos qué es muy bien. Bueno, el muestreo este de fotogramas lo que nos permite es que la calidad de nuestras sombras e iluminación sea la mejor posible. Aquí tengo 50, que es el estándar que suele tener Nomad, así que por ejemplo si lo subo a 150, vamos a ver que Nomad empieza aquí abajo a la derecha, veis el porcentaje del render, aunque no se ve muy bien aquí, y ahí lo podréis ir siguiendo y vemos que sigue renderizando y se ve mucho más nítido que lo anterior. Entonces vemos que 150 tiene una nitidez interesante, pero aún del todo no es buena. Yo por ejemplo para esto llegué a ponerle 500, luego bajé a 300 y 300 fue una calidad de fotogramas que me pareció correcta para esta escena. Otra cosa que te quiero hablar, esto de aquí abajo, que no tiene título por así decirlo, no sabemos qué es. Simplemente esto lo que hace es como una escala de la escena de la resolución, ¿vale? Por ejemplo aquí 1.25, eso que significa que le ha hecho como un 25% más grande la imagen. Luego eso lo podemos tocar también a la hora de exportar, con lo cual aquí lo único que va a hacer es que esta escena ahora mismo sea mucho más pesada sin haber cambiado nada y más lenta. Yo lo que hago, por ejemplo, un truco que puedes sacar de aquí es que cuando tengo una escena muy pesada y simplemente quiero ver iluminación y demás, lo que hago es lo bajo, lo puedes bajar un poco a 0.5, ¿qué hace? Que hace la escala a la mitad. Entonces tengo una escena mucho más ligera en la que puedo ver enseguida qué tal la iluminación o los colores rápidamente. Ahora ya sí, vamos a pasar a lo de exportar y veis cómo Nomad va a exportar esta imagen por si no lo habéis hecho nunca. Vamos aquí a la carpetita que es la de proyecto, bajamos hasta abajo y tenemos aquí nuestro menú de renderizar. Con varias opciones, tenemos la de fondo transparente por si no es una escena como esta completamente cerrada, es solo un personaje, quieres llevártelo a Photoshop o cualquier otro programa como Procreate y no quieres tener el fondo porque quieres ponerle tú un fondo personalizado, pues es una muy buena herramienta. Mostrar la interfaz, bastante explicativo, y luego la proporción de render, que esto junto con lo anterior que hemos visto nos permite que sea un rescalado. Personalmente no me gusta porque ya tenemos aquí diferentes opciones de tamaño, el de pantalla, más pequeño, lo podemos personalizar, 4K, entonces tenemos ahí todas las opciones que necesitamos. No necesitamos que haga nada digitalmente extra. A mí me gusta exportar al tamaño de pantalla, vamos a elegir los 300 frames, volvemos aquí y le damos a exportar PNG y vemos aquí abajo cómo va haciendo todos esos frames, los va renderizando hasta que complete y veamos cómo queda perfectamente. Esta es otra forma, es un poco más lenta, siempre va a verse mejor que en el panel de postprocesado. Así que para ver tus frames ideales del muestreo de fotogramas, haz las pruebas aquí en el momento de exportar para ver si es esa cantidad la idónea. Así que vamos a esperar que acabe y vemos cómo queda. Bien, ya lo tenemos. Y como veis ha quedado un render muy bueno, súper nítido. 300 creo que era un número bastante ideal y nos ha quedado esto. Ahora esto ya lo que podemos hacer es guardarlo, pero aún se puede mejorar muchísimo más esta imagen. Y ahora en este quinto paso te voy a explicar cómo podemos mejorar aún muchísimo más este render, que ya es bastante bueno para hacerlo dentro de Nomad con las herramientas que tenemos. Podemos usar algún truco y mejorarlo usando varios renders de canales, de diferentes canales. Ahora os explicaré lo que es y podremos obtener la imagen que hemos visto al principio, que es mucho más completa y que tiene más riqueza visual. Así que os voy a explicar cómo podemos crearlos. Para ello vamos a volver al panel de postprocesado, que es donde lo vamos a hacer todo.
Y lo que queremos hacer es exportar un mapa que solo tenga el Ambient Occlusion, por un lado, para poder controlarlo. Queremos otro mapa donde tengamos el control de cada uno de los objetos para poder cambiarles cómo afecta la luz, y esto veréis que es muy potente. Sacaremos también un render con el mapa de luces para poder controlar las luces de una mejor forma y poder añadir intensidad o quitarla, por ejemplo a las de la lámpara, que puede ser muy interesante. Y por último sacaremos un mapa del render solo del resplandor o del bloom que os hablaba antes. Entonces vamos a sacar el mapa de Ambient Occlusion, ¿vale? Así que para ello lo primero que tenemos que hacer es no tener ninguna textura. Y vamos a apagar las texturas, vamos a apagar la pintura, vamos a apagar también las luces de la lámpara, sol y la del fondo. Vamos a quitar la curvatura y por ejemplo aquí el mapa de tonos, este sí que lo voy a apagar el resplandor, y el mapa de tonos sí que lo voy a usar para aumentar la exposición, porque queremos que haya bastante contraste entre las superficies y lo que son las sombras. Y la oclusión ambiental, podemos subirla un poco. Aquí podemos ver bien cómo funciona el tamaño y el sesgo de curvatura que os hablaba antes. Entonces podemos dejarlo en una posición donde nos guste, que haya un buen contraste. Voy a subir algo más la exposición y activar la luz de fondo para que haya aún un poco más de luz. Y una vez ya tenemos solo ese mapa de Ambient Occlusion sin nada más, lo que vamos a hacer es un nuevo render, solo así. Entonces, sin cambiar la cámara, es importante que tengáis una vista guardada y siempre estéis usando esa misma vista, porque lo que vamos a hacer luego es componer estas imágenes una encima de la otra. Así que con la misma vista vamos y le damos a exportar. Perfecto, ya lo tenemos, así que lo guardamos y volvemos. Ahora vamos a sacar el mapa de Bloom que hemos hablado antes. Así que volvemos al panel de postprocesado. En este caso voy a apagar la oclusión ambiental y voy a activar el resplandor. Ajustamos la intensidad y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a exportar el render solo con este mapa. Perfecto. Tenemos el mapa, lo volvemos a guardar y ahora vamos a sacar el mapa de luces. Para el mapa de luces lo que tenemos que hacer es volver al postprocesado, vamos a apagar el resplandor, vamos a ir aquí a las luces y solo vamos a dejar activadas las de la lámpara. Apagamos reflexión, iluminación global y lo que hacemos aquí en el mapeo de tonos que teníamos subido antes lo podemos apagar directamente y así tenemos solo esas luces. Pero yo en este caso lo que voy a apagarlo es voy a bajar la exposición lo máximo posible. Voy a subir el contraste, porque lo que queremos es solo esas luces. ¿Ver? Necesitamos ese arco de luz simplemente para luego componerlo y poder darle nosotros la intensidad exacta que queremos. Así que volvemos a exportarlo, lo guardamos y ahora ya vamos a por el último mapa, que es el de IDs. Este es el más fácil de todos. Simplemente vamos aquí al panel de sombreado y le damos a ID. Vamos a utilizar texturas, mostrar pintura y lo tenemos todo. Otra cosa que vamos a hacer antes, vamos a apagar el postprocesado entero y lo vamos a exportar también. Y ahora veréis lo importante que es este mapa. Ahora, para terminar con este render nos vamos a ir a Photoshop. También puedes usar Procreate si estás acostumbrado a usarlo. Incluso puedes usar Photopea, que es como un clon de Photoshop y además es online, lo puedes usar también en el iPad. Y simplemente no necesitas nada especial ni súper mágico de Photoshop. Vamos a componer imágenes una encima de otra, con lo cual cualquier programa de edición de fotos te va a servir. Vamos a importar todos estos renders. Ahí estamos aquí en Photoshop y ya tenemos importados todos nuestros renders, los canales que hemos creado. Aquí tenemos el principal, el de color, tenemos aquí el de Ambient Occlusion, el solo de las luces de la lámpara, nuestro resplandor y el canal de ID, que va a ser muy interesante ahora cuando lo explique. Así que vamos a ir uno por uno y vamos a ir viendo cómo componerlo y cómo va a ir mejorando esta imagen. Así que vamos a seleccionar el primero, que es el de Ambient Occlusion, y vamos aquí en la propiedad de la capa, el modo de fusión. Lo que vamos a usar es multiplicar. Lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente jugar con el canal de opacidad para ver esa intensidad y vemos cómo afecta a nuestra base. Podemos jugar, yo voy a dejarlo por ahí, está muy bien. La siguiente, el de la lámpara, vamos a activarlo y lo mismo, tenemos aquí el modo de fusión y para el de la lámpara el que mejor
funciona es este de screen, de pantalla. ¿Veis lo que hace esta composición, no? Le da ese protagonismo solo a ese canal para que nosotros luego podamos darle exactamente la intensidad que queramos, porque a lo mejor queremos que se vea un poco más focal ese punto. Incluso podemos aplicar un efecto de desenfoque para que no se vea tan nítido esa forma del cono. Lo que queramos podemos jugar con ello. Ahora vamos con el del resplandor, lo tenemos aquí y vamos a ponerle, en este caso el que mejor me ha funcionado a mí es el de Soft Light. Vemos cómo crea ese resplandor, así es sin el canal. Y así es, activando un poco el canal, vemos que crea ese resplandor, también oscurece ciertas partes. También tened en cuenta que conforme vayamos componiendo capas, afectan unas entre otras. Y es importante para tener en cuenta. Y por último, vamos a ver el del ID y os diréis cómo vamos a hacer, porque si aplicamos un método de fusión, obviamente va a crear colores y no vamos a sacar nada. Pero es que este canal nos sirve para eso. Este canal nos sirve para poder aislar objetos de la escena y resaltarlos de alguna forma. Si os fijáis aquí en esta escena, está bastante bien, todo iluminado, pero a lo mejor, por ejemplo, estas patas de aquí podríamos oscurecerlas más, ¿no? En este caso, entonces activamos el canal de ID, vamos a, digamos, la varita mágica y seleccionamos la pata, creamos una nueva capa, por ejemplo, desactivamos el canal de ID. Y ahora sobre esta capa pues podemos pintar, oscurecer o hacer lo que queramos. Pues bajar la opacidad y podemos aplicar oscuridad. Ahí solo. Y si os fijáis, podemos hacer lo mismo con el jarrón. Podemos activar el canal de ID, seleccionamos el jarrón, podemos venir aquí a la principal, recomendable duplicarla y ahora pues con el dodge pues podemos iluminar esa para que no quede tan oscura por ahí, crear un poco más de resplandor. Entonces esa sería la diferencia y podemos ir haciendo eso con cualquier parte de nuestra escena. También podemos hacerlo, por ejemplo, con las plantas. Pues con la planta que se queda un poco oscura le damos a duplicar selección y con el dodge podemos iluminar un poco más la planta, ya que si está tan cerca de la ventana debería estar dando mucha más luz y no le da, ¿no? Podemos ir mejorando la escena poco a poco hasta que tengamos ese render, ese aspecto en el que queremos. Si quieres tener un portfolio y empezar a presentar tus trabajos, esta es una forma muy buena, sobre todo con el paso 5, para terminar de completar y mejorar tus renders. Sobre todo en personajes le vas a poder sacar muchísimo más partido que aquí en esta escena. Yo me despido ya. Deja tu like y tu comentario para apoyar el canal y que así muchísima más gente pueda descubrirlo y empezar a aprender Nomad Sculpt. Te dejo con estos vídeos para que sigas aprendiendo sobre Nomad Sculpt y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias, saludos.